Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Queremos darle la bienvenida al taller sobre espiritualidades afro y de los pueblos originarios que organiza la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, el Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia y la revista Horizonte Independiente. Como ustedes saben, el taller se realizará todos los martes y jueves del 20 de septiembre al 6 de octubre, cada día a las 6 de la tarde. El moderador de hoy será el profesor Mateo Estrada, miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia, y la conferencista será la profesora Sofía Chipana Quispe. Los dejo entonces con ellos y nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Profesora Susana, muchas gracias. Bueno, de nuevo un saludo de buenas noches para aquellos que están presentes en este momento en sala y para aquellos y aquellas que estén escuchando la grabación de este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas. Como decía la profesora Susana, mi nombre es Mateo Estrada, soy miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia y docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y como bien decía la profesora Susana, en esta primera sesión de esta secuencia de talleres, esta primera sesión estará dedicada o está denominada La ontología relacional en los pueblos Abya-Yala, a cargo de la profesora Sofía Chipana Quispe. La profesora Sofía es nacida en La Paz, Bolivia, estudió en la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, es teóloga e investigadora, y ha trabajado con redes dedicadas a la reflexión teológica y a la articulación de saberes, sabidurías y espiritualidades, y acompañó por varios años también el proyecto de lectura intercultural de la Biblia promovido por el Instituto Ecuménico Andino en Teología. Y asimismo es miembro también de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Abya-Yala y de la comunidad de teología andina de Perú, Argentina y Bolivia, que propicia el encuentro entre una teología andina y una teología andina cristiana con comunidades de base. Bueno, antes de darle la palabra a la profesora Sofía, yo quisiera comenzar esta sesión por un breve escrito que hace alusión precisamente a este término o a este concepto de Abya-Yala, ¿no? Un poco para recordar de qué va y de qué trata. Y Abya-Yala significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento, y es un término que ha sido utilizado por los Kuna, o pueblo originario que habita en Colombia y en Panamá, para designar al territorio comprendido por el continente americano. Muy bien, habiendo dicho esto, profesora Sofía, bienvenida, tiene el auditorio. Adelante. Sí, muchas gracias, Mateo. Es un gusto saludarlos a todas y todos. Y bueno, gracias por la oportunidad, ¿no?, de ofrecerme, de poder compartir la palabra, las experiencias y la vida que entretejemos en estas territorialidades de los Andes, ¿no? Y bueno, desde esa caminata que hago desde los pueblos andinos, pero también en otras territorialidades con las que tengo la oportunidad de compartir, voy a ofrecer la palabra, ¿no?, de esta nueva perspectiva que nos va invitando a hacer otros tipos de camino, como es la ontología relacional. Entonces voy a presentar justamente, ¿no?, algunas experiencias, ¿no?, sobre todo experiencias que estamos tejiendo, ¿no?, los pueblos en nuestras diversas territorialidades, ¿sí? Entonces, vamos a, ¿no?, ver justamente este principio, ¿no?, que me invita un poco a caminar, ¿no?, por esos otros aportes, ¿no?, de los otros modos de comprender la antropología, que supera la noción antropocéntrica para plantear la antropología de la vida, ¿no? Estos son como otros aportes que estamos, ¿no?, recibiendo desde estas otras miradas, ¿no?
y en la que pues se ubica el aporte de Tim Ingold, que es el que propone justamente el sentido de la ontología relacional, que permite la aproximación a las cosmovivencias o cosmopraxis de los pueblos ancestrales que tejen su vida en relación, ¿no? Entonces esta perspectiva, ¿no?, propone reconocer esos otros modos, ¿no?, esos otros modos de relacionarse, de ser, estar y seguir siendo, ¿no?, que se van cultivando en diversos territorios y pueblos de Abya Yala, ¿no? Bueno, no sé si logran ver mi presentación. Parece que yo estoy con algunos problemas en la... disculpen, ¿se logra ver mi presentación? Sí, profesora Sofía, perfecto. Bien, ajá, bien. Entonces vamos a hacer como un recorrido, ¿no? De ubicarnos primero en que realmente pues nuestros territorios en Abya Yala han vivido y siguen viviendo una serie de rupturas y desarmonías cósmicas, ¿no?, en nuestras diversas formas de vida, de organización y de territorios que habitamos, ¿no? Entonces, esta desarmonía o esta ruptura nos llega justamente a partir de la constitución del mundo de lo uno, que nos llega justamente desde, ¿no?, a partir de la invasión colonial que vivimos como pueblos, ¿no?, en la que se establece pues las nociones, ¿no?, de ese mundo de lo uno, en la que se presenta un Dios, una verdad absoluta a través del pensamiento, una historia, una especie dominante, un sexo dominante, un idioma, una cultura, un saber, ¿no? Entonces a esta configuración lo denominamos como el mundo de lo uno, ¿no?, porque justamente tiene como ese fin, ¿no?, de plantear toda una noción mono, ¿no?, de un monocultivo, ¿no es cierto?, mental, que configura el mundo de esa forma, ¿no? Y esto pues viene también, ¿no?, acompañado a partir del adueñamiento de la vida, ¿no?, que ya se daba a partir del, ¿no?, en esas territorialidades de Occidente, ¿no?, el capitalismo que luego surge, ¿no?, desde el pensamiento moderno, el extractivismo y el desarrollo, ¿no? Entonces, este sentido del adueñamiento de la vida se va a imponer fuertemente en nuestras diversas territorialidades y en nuestros diversos modos de ser, ¿no? Pero también a ello agregamos, ¿no?, este sentido de la moral superior que se plantea a partir de la religión hegemónica, ¿no? Entonces, esto es fundamental también reconocer, ¿no?, cómo nuestros territorios han sido, pues, de algún modo, como, de algún modo han recibido muchísima imposición en el aspecto de lo religioso y que ha influido también nuestros modos de ser y estar, ¿no?, en el cosmos. Sí, y eso a base de lo que va a ser la espiritualidad dualista, ¿no?, que separa las realidades entre lo bueno, malo, cielo, tierra, cuerpo, espíritu, ¿no? Entonces, como presenta realidades también como que se contraponen, ¿no? Y esto se va a potenciar también, o se va a afianzar a partir del pensamiento binario y jerárquico, ¿no?, que también tiene este modo de presentar la vida de maneras antagónicas, ¿no? Entonces, toda esa configuración de ese mundo, pues, afectó de manera significativa, ¿no?, en nuestra vida. Y cómo desde esta configuración, ¿no?, seguimos como manteniendo o resistiendo y recreando nuestra vida, ¿no?, a partir de asumirnos como cuerpos interrelacionados en una memoria larga. Esto va a ser fundamental para muchos de nuestros pueblos, ¿no?, la conexión con la memoria larga. Si bien tenemos una memoria ingrata que nos acompaña, ¿no?,
de hace unos 500 y algo más de años, pero nuestros pueblos en Abya Yala tienen una memoria larga de miles de años, ¿no? Entonces, este año nosotros como pueblo aymara celebramos el año 5529, ¿no? O 27, perdón. Entonces, esa es una memoria larga. Y de esa misma manera, pues muchos pueblos se reconocen en esa memoria larga, ¿no? Y ese vínculo con la memoria larga también nos lleva a reconocer de que somos parte de una historia cósmica, ¿no? No solamente historia humana de pueblos y de todo lo que, ¿no?, nuestros pueblos lograron desarrollar en estas territorialidades, sino esa historia de vínculo con, ¿no?, con el cosmos. Sí, y ese vínculo en realidad a muchos de nuestros pueblos, ¿no?, les permite seguir siendo y estando, ¿no? Aquí yo les ponía la imagen de esta cordillera, ¿no?, que para muchos de nosotros es una cordillera nevada, pero para muchos de nuestros pueblos es un guardián, un espíritu protector, ¿no? Con quien se dialoga, porque en ¿no?, en este espacio habita la fuerza milenaria ancestral, ¿no? Para los pueblos andinos lo denominamos como apus, ¿no? Los apus son las fuerzas tutelares protectoras, ¿no?, que nos acompañan y nos protegen, ¿no?, con su presencia. Y sí, les ofrecemos diversos ritos, ¿no?, a fin de entrelazar nuestra relación con este protector o protectora, ¿no? O lo mismo con las lagunas, o en la Amazonía con el bosque, ¿no? O en otros lugares le llaman el monte sagrado, o los ríos, ¿no? O el mismo mar, ¿no? Entonces hay muchos seres, ¿no?, que son parte de las territorialidades de los pueblos, y ellos son considerados, ¿no?, ellas y ellos son considerados como protectores, espíritus tutelares, ¿no?, fuerzas de vida, ¿no? Entonces, ahí se sostiene justamente la vida de muchos de los pueblos, ¿no? Y con mucha sabiduría el feminismo comunitario, tanto de Bolivia como en Guatemala, han planteado esta noción de interrelación del territorio-cuerpo, ¿no?, y la tierra como cuerpo, ¿no? Entonces, esta integración, ¿no?, de los cuerpos en torno a los territorios a partir de esta noción de historia cósmica de la cual somos parte, ¿no? Entonces, sí que cada pueblo configura de diversas maneras esas interrelaciones, ¿no? Aquí en esta imagen les presento, ¿no?, a un grupo de mujeres en una festividad que es la festividad de las Ispallas, que es el tiempo en que guardamos las semillas, ¿no? Y a veces coincide con el tiempo de Pentecostés, porque a veces muchas de nuestras ritualidades en ese proceso de integración de los símbolos cristianos en nuestras cosmovivencias, también, ¿no?, han ido de algún modo como emparentándose con el calendario gregoriano, ¿no? Entonces, y sobre todo con el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Entonces, en el tiempo de las Ispallas, que más o menos se da en el tiempo de Pentecostés, hay una relación muy próxima de las mujeres con las semillas, ¿no? Entonces, es ya el tiempo final de las cosechas, y en ese tiempo se escoge las semillas, ¿no?, para luego guardarlas, y también se escogen los productos que van a acompañar la casa durante el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo que va a durar de descanso de la tierra hasta la próxima, ¿no?, hasta el próximo tiempo de la siembra, ¿no? Entonces las mujeres tienen una relación muy próxima con las semillas, ¿no? Les hablan, les cantan, les ofrecen sus libaciones, les ofrecen, ¿no?, como pequeños gestos que nosotros le llamamos el cariño, ¿no? El cariño para cada uno y cada una de las semillas, ¿no? Y en ese tiempo también se invoca, ¿no?, al espíritu de estas semillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la papa, en los contextos andinos es la Ispalla, ¿no?
Entonces se invoca esa fuerza para que proteja a esa semilla, le dé el tiempo de la madurez suficiente para que ella después pueda ser, ¿no?, puesta en la tierra y de ese modo pues pueda ofrecernos sus frutos. O lo mismo con las semillas del maíz, que es la saramama, ¿no? Entonces, de la misma manera se conversa con ella, ¿no?, para que cuide a sus hijitas, ¿no?, las semillas, que ellas después nos ofrezcan, ¿no?, su compañía de otra manera. Entonces hay muchas ritualidades en torno a las semillas, e interesantemente las mujeres no tienen esa tarea, ¿no? Esa tarea, y ellas cultivan una serie de técnicas, ¿no?, relacionadas a la espiritualidad para dialogar con las semillas, y de esa forma también se logra diversificar las semillas, ¿no? No es nada raro que en nuestra territorialidad andina, que atraviesa, ¿no?, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, una partecita de Venezuela, y hacia el sur tenemos también, ¿no?, el noroeste de Argentina y Chile, ¿no? Entonces, en toda esa territorialidad encontramos una inmensa variedad de papas, ¿no? Se ha registrado como 4.000 variedades de papa, y eso se debe justamente a la dedicación que las mujeres tienen, ¿no?, con las semillas. Y luego llega el tiempo de los intercambios de la semilla, que también implica toda una serie de relaciones con las semillas, pero también entre pueblos, ¿no?, que hacen posible que las semillas caminen, ¿no? Entonces hay toda una conexión ¿no?, con las semillas, y no solamente a veces es el intercambio humano, ¿no? Algunas abuelas dicen que algunas semillas, por ejemplo, las semillas de quinoa o los granos pequeños, llegan a través de las aves, ¿no? Entonces, cuando aparece una nueva, ¿no?, especie ¿no?, de quinoa, dicen, ¿y de dónde habrá llegado esto? ¿Será el viento? ¿Será la ave? ¿De dónde habrá llegado? Entonces se le da un trato especial, ¿no? Las mujeres tratan de manera especial ese ser, y van viendo, ¿no?, cómo va realmente integrándose en la tierra, ¿no?, y en la comunidad. Entonces esta es como la fuerza de la relación con estos otros y otras seres, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿no?, surge esta noción de un despertar de la conciencia cósmica, ¿no?, desde la mutua interdependencia del mundo humano y no humano, ¿no? Entonces, esto es muy, muy profundo para nuestros pueblos, y cada pueblo lo vive de una manera diferente. A veces la noción de lo indígena como que es catalogada todos como dentro de una misma bolsa, y no es así. Somos realmente parte de un pluriverso muy variado, muy rico, ¿no? Y que cada uno, pues, y cada pueblo lo vive de una manera diferente, de acuerdo a la territorialidad en la que se encuentra, ¿no? Sin embargo, pues nos acompaña esta conciencia cósmica, ¿no? Y de relaciones con esos mundos con los cuales convivimos, ¿no? Y son mundos que vemos, pero también esos mundos que no vemos, ¿no? Entonces aquí les voy a invitar a hacer una pequeña conexión con estos alientos, ¿no? Entonces esta es la canción que nos ofrece Elvira Espejo. Ella es una tejedora muy reconocida de Oruro, y actualmente ella es directora del Museo, ¿no?, de Arte Etnográfico, y ella nos ofrece esta melodía justamente de vínculo con los alientos de vida, ¿no? Entonces ella pues hace referencia al aliento del sol, de la luna, el aliento de las estrellas, el aliento de los vientos, el aliento de la tierra, el aliento del amanecer, ¿no? Y cómo estos alientos se integran, ¿no?, en el cuerpo, y el cuerpo está integrado en esos alientos, ¿no? Entonces por eso dice, tú estás por mí y yo estoy por ti, y de una vez nos juntaremos, alientos, alientos, ¿no? Vamos a escuchar entonces esta melodía.
Bien, desde esa conexión vamos a seguir como haciendo esos otros modos, ¿no? De ver cómo estos otros, cómo los mundos plurales nos van interpelando y van interpelando también esa noción de ese mundo de lo uno en la cual no se relaciona con estos otros mundos, porque los otros mundos tienen que ver también con el aire, el agua, el fuego, la tierra, todos estos alientos que hacía referencia Elvira en su melodía, ¿no? Entonces estamos como configurándonos, ¿no? O reconociéndonos como mundos plurales, ¿no? Y que intentamos, ¿no? Hacer frente a este pensamiento único, patriarcal, capitalista, sexista, racista, clasista, ¿no? Que impera en nuestros espacios y que muchas veces no nos permite ser, ¿no? Y desde los pueblos denominados indígenas, ¿no? Desde su vínculo con el territorio habitado, porque realmente se reconoce que no solamente habitamos los seres humanos, sino los diversos seres, ¿no? Que habitan este territorio, ¿no? También son desafiados a restablecer el sentido holístico ¿no? en el cosmos. El sentido holístico para los pueblos es muy importante, ¿no? Esta noción de integralidad de la vida, donde las realidades no se separan, ¿no? Y ahí es donde está como el desafío, ¿no? De incluso como mirar estos recorridos de las espiritualidades de nuestros pueblos, que no están lejos, ¿no? de nuestra vida práctica, de lo que llamamos la cosmovivencia, ¿no? Entonces la espiritualidad está muy integrada en nuestra vida. Y eso mismo como que sostiene, ¿no? La vida de muchos pueblos, de muchas poblaciones. En quechua chanca hay un término que es el cachcanirakmi, ¿no? Este término tiene mucha fuerza, ¿no? Y cuando una persona, ¿no? quiere expresar que a pesar de todo aún es, ¿no? Dice este término, ¿no? Para reflejar que aún existe, ¿no? Y que todavía está. Y esta es como la fuerza, ¿no? que nuestros pueblos tienen a partir de esta noción de lo relacional, ¿no? Como una autoafirmación también de uno mismo, ¿no? De una misma, ¿sí? En relación con los otros y otras seres. Y esto un poco se refleja también, ¿no? en la sabiduría que han ido tejiendo, ¿no? los pueblos ¿no? En sus diversas etapas. Sí, este es un dibujo que le llaman el dibujo cósmico de Pachacutiyamqui, que está justamente, es una placa que está ubicada en Cusco, en Coricancha, ¿no? Y que refleja un poco esta noción de las relaciones, ¿no? De la relacionalidad del mundo andino. Y así como esta sabiduría podemos encontrarla en diversos pueblos, ¿no? O sea, cada pueblo teje ese es su sentido, ¿no? De relacionalidad, desde sus propias formas y modos, ¿no? De relacionarse. Entonces, vemos, ¿no? Aquí, ¿no? Como esta es la placa, en realidad, ¿no? Que está en Coricancha, en Cusco, ¿no? Y esta presenta pues justamente, ¿no? Como los dos lados, ¿no? Que para el mundo andino el sentido de lo dual es muy importante y a veces lo dual hemos limitado mucho a la relación varón-mujer, pero esta noción supera, ¿no? La dualidad supera esa noción de femenino-masculino, ¿no? Sino más bien como que presenta esta noción de las fuerzas, ¿no? Que se caracteriza como femenino y masculino, pero que en realidad para los pueblos tiene otra noción, ¿no?
Y sí, en esta otra ya ¿no? Imagen vemos como que está mucho más trabajada y refleja, ¿no? Un poco esto que Pachacuti Yamki intentó, ¿no? Presentar, que es ese sentido de la dualidad, ¿no? A partir de aquí, entonces aquí encontramos, ¿no? Hacia este lado como la fuerza más femenina y hacia este otro lado la fuerza más masculina. Y por eso es que muchos ritos todavía en esa ubicación nos encontramos, ¿no? Entonces estamos como así como evocando, llamando esa fuerza, ¿no? Esas fuerzas que se corresponden, que se complementan, ¿no? Y a eso le llamamos ese sentido del Yanantin en quechua, pero que tiene que ver con las fuerzas plurales en realidad, ¿no? Fuerzas plurales que cohabitan en el cosmos y que en esa fluidez de fuerzas la vida, ¿no? Va generándose y va recreándose, ¿no? Entonces, esta imagen da mucho para analizar, ¿no? Y para comentar, pero así, en esto, ¿no? A grandes rasgos nomás lo presento, ¿no? Entonces es muy importante ese sentido de la integración de esas dos partes, ¿no? Porque en muchos de nuestros mundos, ¿no? De los pueblos ancestrales u originarios, ¿no? La vida siempre es como esa búsqueda, ¿no? De integrar esas realidades. No se puede concebir la vida solo desde un individuo, de una parte, ¿no? Entonces, cuando ya se ve que solamente prima la fuerza de un lado, entonces ya ahí, ¿no? Se alerta y se dice, pues parece que estamos ya en desequilibrio, en armonía, y ahí se ve, ¿no? Qué ritos pueden ayudar para restablecer esos equilibrios, ¿no? Entonces, por eso es que aquí vemos, ¿no? Aquí arriba, las estrellas, ¿no? Que son un poco las constelaciones, pero que es como justamente es como la integración, porque en muchos de nuestros pueblos tenemos el símbolo de la chacana, que eso es como la vinculación de los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces siempre está esa imagen que busca, ¿no? Vincular las diversas realidades, y eso tiene que ver con el sentido de la reciprocidad relacional, ¿no? Y que tiene que ver también con la búsqueda de la complementariedad, ¿no? Y por eso es que se dice, pues, que la condición social de ser persona, con todas sus ramificaciones de socialidad en términos de las obligaciones y los deberes recíprocos entre personas, sean humanos o no humanos, fluyen, ¿no? Entonces es necesario. Entonces la vida de la persona, ¿no? Se hace en relación, ¿no? Entonces eso es muy importante y ese es un aspecto que se cultiva, ¿no? Que se cultiva, ¿no? Eso no llega como por arte de magia, sino es un trabajo arduo, ¿no? Requiere muchísima conexión con la vida, porque el saber no viene solamente de las palabras, no viene de la enseñanza de los humanos y las humanas, ¿no? Como pueden ser los abuelos, las abuelas, los sabios, las sabias, sino viene también de la conexión con las otras y otros seres que también tienen su saber y que nos invitan, ¿no? Justamente a transitar por esas otras formas, ¿no? De saber. Entonces, en la organización comunal, ¿no? Holística de los pueblos indígenas, ¿no? Las ontologías relacionales y la espiritualidad están como muy así entretejidas, ¿no? Por eso es que hablamos como que esa noción de integración, de holismo, ¿no? Y por eso es que la espiritualidad va a ser considerada como la fuerza, ¿no? No hay como una noción separada de la vida, ¿no? Sino es como la fuerza misma que hace posible que la vida siga fluyendo, ¿no? Y que llegue también como sus tiempos, ¿no? Que viva su ciclo, su proceso. Y por eso es que para muchos de nuestros pueblos, ¿no? Bien lo describe Silvia Marcos, su experiencia con las comunidades zapatistas y las mujeres indígenas en México, que la espiritualidad indígena
no es asunto de iglesia, dice, ¿no? De devoción personal o de creencias individuales, como hace un momento expuesto, ¿no? Es aquello que unifica e identifica a las colectividades, ¿no? Que les da cohesión. Es lo que se recupera de los ancestros, de las ancestras, lo que dota de sentido a sus luchas políticas y sociales. No es, en definitiva, una religión institucional. Por eso es que muchos pueblos no asumen esta noción de espiritualidad de los pueblos y no tanto como la religión de los pueblos, ¿no? Y este es un aspecto importante, ¿no? Ya, poco se habla en nuestros pueblos acerca de religión, ¿no? Sino que más está como ese sentido de la profundidad de la espiritualidad, porque hay una relación con las diversas fuerzas vitales. No hay una noción de un solo espíritu, sino hay diversas fuerzas vitales, ¿no? Que sostienen y que hacen posible la vida, ¿no? Y eso es importante porque ahí nos diferenciamos con el cristianismo, ¿no? Porque nosotros necesitamos de muchas fuerzas y no hay una jerarquía tampoco, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, algunos pueblos sí como logran establecer algunas, ¿no? Conexiones, pero no hay como categorizaciones jerárquicas en las relaciones de esas fuerzas vitales, ¿no? Y por eso es que Joseph Westermann, que desde los territorios andinos ha trabajado mucho el sentido de la filosofía andina, ¿no? Plantea que la espiritualidad que se teje, ¿no? En nuestros pueblos no se limita a un cierto campo o a ciertas instituciones y especialistas, sino que está presente en todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la siembra a la cosecha, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida. Entonces, de esa forma se viven las espiritualidades, y por eso es que también planteamos en estos últimos tiempos este sentido de una espiritualidad relacional o espiritualidades relacionales, ¿no? Que viven y tejen nuestros pueblos en sus propias vivencias, ¿no? Y realmente estamos como ubicados así como en un entretejido en la comunidad de la vida, ¿no? Y sí hay como esta, ¿no? Aporte también desde esa conexión, ¿no? De lo que les decía que hace el feminismo comunitario, ¿no? De la defensa del territorio y cuerpo, tierra, que está muy relacionada al sentido de la espiritualidad que tejemos los pueblos, ¿no? Esto que decía Berta Cáceres, ella en su, ¿no? Resistencia y por mantener, ¿no? el río con vida y el río en su pueblo, ¿no? Y el pueblo en el río, ¿no? Entonces ella decía, hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad, donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto, solo hay uno. Bien, esta relación que logra establecerse, ¿no? A partir de la espiritualidad como la fuerza que nos lleva pues justamente a la defensa del territorio, pero también a la recreación de la vida en el territorio, ¿no? Y eso implica pues la recreación también de la organización en los pueblos y una constante búsqueda, ¿no? De cómo realmente seguir significando de amenaza con mayor fuerza a los diversos pueblos, pero está como esa fuerza, ¿no? Que todavía nos ayuda a relacionando y que nos invitaban a plantear en el primer encuentro de las mujeres de las Américas, así se llamaba, ¿no? En Oaxaca el año 2002. Entonces ellas sacaron una resolución a la conclusión de su encuentro y ellas decían, ¿no? En el apartado de la espiritualidad lo siguiente: revaloramos la espiritualidad como el eje principal de la cultura, es decir, de los pueblos, ¿no?
Las participantes consideramos que la espiritualidad está ligada al sentido comunitario de la visión cósmica de la vida, donde los seres se interrelacionan y se complementan en su existencia. Que la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio y la armonía con nosotros y nosotras mismas y con los demás. Demandamos de las diferentes iglesias y religiones respetar las creencias y culturas de los pueblos indígenas, sin imponernos ninguna práctica religiosa que contravenga nuestra espiritualidad. Esta resolución así muy significativa. A partir de ese espacio, es como que en diversas organizaciones de mujeres asumen esto como un mandato, porque surge de un espacio comunal, ¿no? en la que se gestó, ¿no? la espiritualidad como una fuerza, ¿no? que mueve, ¿no? la vida de los pueblos. Entonces, y aún en muchos espacios como que se rescata este sentido, ¿no? porque es parte de la vida. Muchas abuelas dicen, la espiritualidad no se puede separar, somos nosotras mismas, ¿no? Y definitivamente nosotros tenemos muchísimas ritualidades, así le llamamos, pero cada pueblo le nombra de diversas maneras, ¿no? Esas conexiones que logra hacer con las diversas fuentes de vida, con los y las diversos seres con las cuales habitamos y buscamos este equilibrio y armonía, ¿no? permanente. Entonces hay como esa búsqueda, ¿no? constante de generar el equilibrio y la armonía, y cada vez eso se hace más difícil, ¿no? Se hace más difícil en estos contextos de calentamiento global, crisis climática, la pandemia y muchas otras pandemias que atravesamos, ¿no? Se hace difícil como seguir buscando restaurar el equilibrio y la armonía, ¿no? Y además también muchos de los abuelos y abuelas también van dejándonos, ¿no? Entonces, y ellos ¿no? cultivaron una serie de sabidurías, ¿no? Y en esos caminos, ¿no? También estamos como rescatando los principios de vida, ¿no? Estos principios de vida que muchas veces en muchos espacios yo veo que son como categorizados como esencialistas, ¿no? Y sí, ¿no? Para algunos sí puede ser, ¿no? esencialista, pero para muchos y muchas es como nuestra fuente, ¿no? Esa fuente a la cual tenemos que aproximarnos para beber y seguir cultivando, ¿no? la profundidad de esas sapiencias, ¿no? de nuestros pueblos. Y en los principios de vida va a ser muy importante esta noción de que todo tiene vida, ¿no? Todo tiene vida. Los abuelos, las abuelas nos repiten, ¿no? muchas veces, todo tiene vida. Y esta noción de que todo tiene vida nos despierta como esta conciencia, ¿no? de respeto, de aprecio por esos seres con los cuales nos relacionamos. Y por otra parte, esta noción de todo tiene su tiempo y su lugar. No debemos atropellar los tiempos, ¿no? ni los lugares. Entonces hay que ver, ¿no? Cuándo es su tiempo, dónde es su lugar. Entonces respetar los procesos de tiempos y lugares, ¿no? Entonces esto es muy importante y este es un gran desafío, sobre todo, ¿no? En estos tiempos en que estamos viviendo como el cambio de los ciclos, ¿no? del cosmos. Entonces, donde ya hay que como mirar, ¿no? con mucha más atención cómo vamos a seguir, ¿no? ante esta crisis que estamos viviendo como humanidad en el cosmos, ¿no? Por nuestra falta de relación armónica y de equilibrio, ¿no? con los y las diversos seres. Y de ahí se desprende, ¿no? esta noción de las relaciones, ¿no? Va a ser muy importante considerar la relacionalidad y la reciprocidad, ¿no? Todos nos relacionamos, todos, y ahí nos enseñan de que todos en la comunidad de vida son importantes y necesarios.
¿no? Y en ese sentido la reciprocidad, ¿no? Porque la reciprocidad se da, no fluye en la medida en que establecemos las relaciones. Y la reciprocidad es un principio ético muy profundo para los pueblos, ¿no? Nuestra vida no está valorada en números ni en monto, ¿no? Sino esta noción de reciprocidad es importante, ¿no? Porque vemos, ¿no? Cómo puede fluir, cómo se puede dar las relaciones, ¿no? Y en esa reciprocidad el cariño va a ser fundamental, ¿no? El cariño, el respeto, el cuidado, ¿no? De las diversas formas de vida, porque de ellas depende mi vida, ¿no? Entonces, si no cuido la laguna, si no cuido a los apus, si no cuido la tierra, si no cuido las semillas, ¿no? Entonces, eso va a repercutir en mi vida. Entonces hay, ¿no? Unas repercusiones, ¿no? Y por lo tanto, pues es necesario como crecer en esta noción de cuidados, ¿no? Y ahí viene este sentido de la comunitariedad y la complementariedad, ¿no? De cómo sentir que todos somos esa comunidad de vida, ¿no? El AEYU, que en el mundo andino, ¿no? Es la comunidad o la organización comunal, cada pueblo tiene su forma de asignarse, ¿no? Ahí como tejemos, aprendemos la complementariedad, ¿no? Y a veces en el mundo o este lenguaje, ¿no? Así que en los mundos más occidentales, la complementariedad no es bien vista, ¿no? Sobre todo en los espacios feministas, ¿no? Pero para nuestro mundo es un término que de algún modo recoge, ¿no? Esta noción de reciprocidad y de que todos los seres, ¿no? Y las seres buscamos vivir en esa complementación, ¿no? De qué manera, ¿no? Vamos generando ese sentido de complementariedad, ¿no? Con las semillas, con el agua, con los pájaros, ¿no? Que también nos ofrecen sus mensajes en determinados tiempos, ¿no? O los otros animales, ¿no? Que de acuerdo en cada territorio dan señas, ¿no? De cómo va a ir el tiempo ¿no? De la agricultura, ¿no? Entonces si va a ser, ¿no? Si va a ir con buena fuerza, ¿no? O vamos a tener sequía o va a haber inundaciones, ¿no? Entonces hay seres que te como enseñan, ¿no? En esa ruta, ¿no? De cómo va a ser el año agrícola, ¿no? Entonces ahí hay ese sentido de complementariedad que está muy relacionado con ese sentido de la crianza mutua, ¿no? Y la crianza mutua es esta conciencia, ¿no? De sentirse criados por diversos seres y en conciencia criar, ¿no? Entonces esta conciencia es de mucha responsabilidad, ¿no? Cómo realmente generamos ese proceso, ¿no? De crianzas mutuas con los diversos seres. Y en la crianza mutua es fundamental el respeto, ¿no? Esta noción de que todo tiene vida, que todo tiene su tiempo y su lugar, es esencial, ¿no? En la crianza mutua. Entonces no se puede saltar tiempos, ¿no? Entonces hay que cuidar, ¿no? De qué modo, pues, ¿no? Si una semilla cambia de territorio, entonces hay que velar, ¿no? Para que esa semilla, ¿no? Se integre en ese territorio. Y si no se integra también, ¿no? Decirle, no te has integrado, entonces mejor es que te vuelvas a tu territorio, ¿no? Entonces, como devolverle también a su territorio, ¿no? Entonces, esta noción de la crianza mutua tiene que ver con esa noción, ¿no? De respeto por la vida, ¿no? Y la crianza mutua lo desarrollamos todos y todas en la comunidad, ¿no? Entonces no es una asignación solamente femenina, ¿no? O está asignada a las mujeres, sino la crianza mutua pues está, ¿no? En todos los aspectos de la vida y muchos de los otros seres también crían, ¿no? Entonces es esta conciencia de relaciones, ¿no? De reciprocidad y todo estos principios de vida pues generan el equilibrio y la armonía, ¿no? Que va a ser muy importante. En realidad como pueblos, ¿no? Como que nuestra fuerza es ponerle esa atención, ¿no? O poner nuestra atención a de qué manera estamos generando o restaurando equilibrio y armonía, ¿no? Entonces, equilibrio y armonía, lo que para el mundo occidental sería como la justicia,
¿no? Para muchos de los pueblos eso lo resume muy bien el sentido del equilibrio y la armonía, ¿no? Entonces, las comunidades no pueden, ¿no?, estar bien si no se establecen las relaciones de equilibrio y armonía al interior mismo de ellas, ¿no? Y este es un desafío, ¿no?, permanente en estos tiempos, porque también muchos de los pueblos en su organización, ¿no?, o en sus organizaciones ya reciben muchísima influencia externa, ¿no? Entonces estas nociones de equilibrio y armonía también se hacen cada vez como más desafiantes, ¿no? E implica como seguir bebiendo de nuestras fuentes, ¿no?, de nuestras fuentes ancestrales, como decían las mujeres aquí en la resolución, ¿no?, de que no se imponga, ¿no?, otras formas, porque quizás es el tiempo en que necesitamos beber de nuestras propias fuentes, ¿no?, para seguir como cultivando el sentido que ha acompañado a muchos de nuestros pueblos en sus relaciones, ¿no?, con el cosmos, entre las personas y las diversas fuerzas de vida, ¿no? Entonces es muy importante como yo creo que para como pueblo seguir creciendo en estas otras formas de ser, ¿no? Como aquí nos va a compartir Magdalena, ¿no?, Machaca, que son como 4 hermanas, ¿no?, que están justamente promoviendo en Ayacucho y en otros lugares también la crianza del agua, ¿no? La crianza y cultivo del agua. Y muchos pueblos, sobre todo en Perú, ¿no?, están como viendo esto, ¿no?, cómo se genera, ¿no?, ante el cambio climático, estas prácticas que son prácticas ancestrales y milenarias, pero que se están como rescatando, ¿no?, desde la conversación y cada pueblo desde sus propias formas, ¿no?, y sabidurías y saberes. Vamos a, entonces, antes de terminar, escuchar y ver la experiencia de Magdalena. Yo soy Magdalena Machaca Mendieta. Actualmente estoy en la dirección de la Asociación Bartolomé Aripaya, Ayacucho. Magda, ¿hace cuánto tiempo vienes trabajando el agua? Estamos trabajando el tema agua desde el 1991, cuando la Asociación Bartolomé Aripaya se constituye formalmente como un núcleo de afirmación. La desesperación de la comunidad, específicamente de acá de Tuco, porque como vemos son comunidades de parte alta, o sea, no tienen beneficio, no tienen acceso a los ríos y riachuelos. Este trabajo de Cuchachapay, que hecho es almacenamiento de agua, y luego lo acuñamos el término de siembra, cosecha de agua y lluvia. Trabajamos por grupos, hemos empezado a trabajar por grupos de familias para fundar una laguna, por ejemplo. Todavía primero está en los rituales de rogamiento, dicen acá localmente. Los rituales del rogamiento es como un pedido de permiso a las deidades de este lugar, para que no sea una voluntad humana, sino que sea fruto de una conversación, de una empatía del hombre, nuestras deidades y la misma naturaleza, ¿no? Antes, esta parte, vamos a ver, no eran áreas agrícolas. Todavía tenían que ir a proveerse caminando 4 horas, 2 horas de caminata, tenían que traer la comida, ¿no? O de la misma zona baja, pero ahora tienen sus cultivos atrás de la casa. El premio nacional que hemos ganado en el marco del COP20 para nosotros significa ese reconocimiento que hemos buscado desde nuestra salida de la universidad, el reconocimiento a las potencialidades que tiene nuestra agricultura, que tienen nuestros criadores. La laguna no existe porque existe, si es posible hacer desarrollo, pero en nuestros propios términos, porque muchas veces nos han dicho, este tipo de, suena romántico, suena bonito, estas cosas que hacen, pero eso no te da plata, no te da de comer. Sí te da de comer, ahora estamos demostrando, ¿no?
Esa es como la fuerza que nos transmite Magdalena, ¿no? Desde la experiencia que van haciendo. Y así en muchos territorios, ¿no? Muchos pueblos y organizaciones comunales, también campesinas, ¿no? Que se relacionan a partir del territorio con los pueblos, van como generando alternativas a partir de estas relaciones de correspondencia, ¿no? Y que sí, como que de algún modo se recoge en este aporte de lo que son las ontologías relacionales, ¿no? Para salir un poco de esos lenguajes que han categorizado pues a nuestros pueblos como panteístas, sincréticos, politeístas, ¿no? Entonces yo creo que es otra forma como de mirar, ¿no? A los diversos pueblos, a estos diversos mundos, ¿no? Con sus propias formas de ser. Y termino con esta sabiduría aymara que dice, Nairaru Keparu Intasisao Sarnakata, caminarás en tu presente mirando el pasado que encamina tu futuro. Y yo creo que estamos como en este tiempo, con muchos desafíos, pero como que estamos despertando, ¿no? En esta fuerza de seguir como encaminando la vida de nuestros pueblos a partir de esa memoria ancestral que nos acompaña y que nos permite seguir siendo. Bien, muchas gracias. Entonces yo dejo ya la palabra para que para que podamos abrir el diálogo. Gracias. Profesora Sofía, muchas gracias por su exposición. Bueno, creo que hay muchísimos elementos que podríamos discutir y que podríamos retomar de lo que usted nos acaba pues, de compartir. Yo quisiera simplemente rescatar 2 puntos antes de poder abrir el diálogo y de poder dar la palabra a nuestros asistentes para que puedan intervenir y plantear sus inquietudes o sus comentarios. Lo primero que quisiera rescatar, profesora Sofía, bueno, son en realidad 2 términos y son los términos de interrelación e interdependencia, ¿no? Y esto yo lo he pensado un poco en clave, pensando un poco en esta tradición occidental cartesiana, ¿no? En la cual los individuos se ubican en un espacio y en un tiempo definidos y específicos, ¿no? Pero no pueden salirse de allí. Y esto, digamos, un poco pensándolo en contraposición con la imagen de la constelación, que creo que pues es una de las enseñanzas un poco que salen de lo que usted nos acaba de compartir. Entonces creo que son 2 imágenes que tal vez podrían servir un poco para abrir la discusión y también para visualizar lo que usted nos propone pues en los comentarios que acaba de hacer. Y lo segundo que me llamó muchísimo la atención es cómo desde esta perspectiva de la cosmovisión de los pueblos andinos se plantea el hacerse persona en relación con, ¿no? O sea, no una persona aislada, no una persona absolutamente dislocada de su entorno, del mundo, de la vida, sino que es una persona en tanto que está precisamente interrelacionada con su entorno, con los demás, ¿no? Entonces creo que son dos elementos muy, muy interesantes pues que me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, con estos dos comentarios pues damos la palabra a nuestros asistentes. Pueden ir planteando preguntas si lo quieren a través del chat o también pueden intervenir pidiendo la palabra, activando su micrófono y planteando el comentario, las inquietudes que tengan. Entonces, pues los invitamos a comenzar a participar. Bueno, aquí en cámara veo primero a Laura Romero, que está pidiendo la palabra. Entonces, vamos primero con Laura. Laura, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo estoy en México. Muchas gracias, profesora Sofía, por su charla. Y justo ahora que Mateo compartía esto de hacerse persona con, mi pregunta iba por ahí. Yo he trabajado durante muchos años con mujeres que atienden partos, parteras, ¿no? Del pueblo náhuatl en México. Y una de las cosas que hacen la gran diferencia en su forma de relacionarse pues con todo lo que existe, tiene que ver justamente con la idea de crianza y de cómo criar, o sea, cómo una persona, ¿no? No nace siéndolo, sino se va construyendo como tal. Y yo que soy mestiza, ¿no? Y que he ido aprendiendo junto con las mujeres nahuas su lengua,
justamente es como muy interesante para mí porque explican las otras identidades, ¿no? También a partir de este, digamos, como éxito, ¿no? En hacerse persona y explican muchas de las problemáticas que tenemos en las ciudades, ¿no? O los pueblos no originarios con las formas de crianza. Entonces, me resonó mucho, ¿no? Cómo esta similitud y cómo eso también, este hacerse persona con, ¿no? Y la crianza colectiva, la crianza mutua, como usted le llamó, genera un vínculo muy importante con todo lo que existe y que hace una diferencia muy fuerte con el individualismo del pensamiento moderno occidental, ¿no? Donde nosotros nos hacemos persona casi de manera individual, ¿no? Y en náhuatl, por ejemplo, el verbo criar es un verbo transitivo. Alguien nos cría. E incluso cuando hablantes de náhuatl hablan español, ¿no? Dice, a mí me crió tal persona, ¿no? Y cuando o sea, esa persona fue criada por alguien, entonces es como muy importante ese elemento de la crianza mutua para entender muchas cosas, ¿no? Del pensamiento de los pueblos de Abya Yala frente a otros pueblos, ¿no? Entonces simplemente quería compartirles cómo hay una semejanza muy fuerte con estas formas de crianza colectiva y mutua, ¿no? Entonces, muchas gracias por su charla. Gracias, Laura, por tu intervención y por tu comentario. Profesora Sofía, no sé si de pronto tenga alguna réplica al comentario de Laura, y si no, pues podemos ir pasando a otras dos preguntas que tenemos en este momento en el chat. Sí, no, gracias, Laura, por tus comentarios. Y sí, como pueblos, lo que decías, somos como que estamos, nuestras cosmogonías, cosmovivencias se tejen, ¿no? Según a nuestro territorio, somos parte de esa biodiversidad, ¿no? Como comunidad humana no estamos fuera de la biodiversidad, sino estamos integrados en esa biodiversidad. Pero hay muchos aspectos, ¿no? Que nuestras cosmogonías como que se emparentan justamente por esa relación que tenemos con el cosmos, ¿no? Y eso es muy profundo, ¿no? De como sentir esa fuerza y cómo vamos tejiendo desde los diversos pueblos sabidurías y saberes, ¿no? Que nos acompañan y que nos siguen como empujando, animando en el camino, ¿no? Pese a todos los desafíos, pero que nos ofrecen otras formas de vida, ¿no? Entonces, sí, no, más bien muchas gracias, Laura, por tu comentario. Muy bien, seguimos entonces con las preguntas que han venido compartiendo en el chat. Vamos primero con la de Alfredo Ochoa Gómez, y él dice, mil gracias, maestra, por su presentación, y la pregunta es, en el contexto de la ontología relacional situada en el Abya Yala, ¿qué representa el cristianismo? ¿Cómo es ponderado como una empresa, colonizadora o como una alternativa espiritual en diálogo con otras? Profesora Sofía, tiene el micrófono desactivado. Sí, ¿me podrías repetir la última parte de la pregunta, por favor? Es que claro que sí, profesora. Dice, ¿cómo es ponderado el cristianismo? ¿Como una empresa colonizadora o como una alternativa espiritual en diálogo con otras? Sí, gracias. Sí, yo creo que hay diversas formas como de comprender el cristianismo, ¿no? O sea, por lo general aún sigue siendo como una empresa colonizadora, ¿no? Por lo general, porque todavía cuesta, ¿no? Como romper esta noción del mundo de lo uno. Entonces eso está muy ¿no? introyectado en las religiones, ¿no? Entonces es bien difícil como despojarse de ese ropaje, de ese mundo de lo uno y de cómo cuidar las verdades, ¿no? Únicas y verdaderas. Entonces, frente a muchas perspectivas, ¿no? de las religiones de esa manera, pues es muy difícil, ¿no?
que consideren estos otros modos de vida, sino más bien lo que se empeñan es como a convertir a estos modos de vida a su propio sistema, ¿no? Entonces esto sí es fuerte, ¿no? Todavía en muchos de nuestros territorios. Incluso, ¿no? Esa es la crítica que se le hacía a la teología de la liberación, ¿no? Porque todavía pues mantenía como unas perspectivas en su quehacer teológico muy occidentales, ¿no? Entonces que no se aproximaron tanto hacia los pueblos. Y también se cuestiona esta noción de la inculturación, que a nivel de iglesia se trabajó mucho, ¿no? Entonces la inculturación de la iglesia a los pueblos, o la inculturación del evangelio en los pueblos, pero finalmente esta inculturación ha sido más que diálogo, ha sido como buscar, ¿no? Con aquello que se puede dialogar, con aquello que el evangelio puede dialogar y que puede reconocerse como presencia del verbo antes de que llegue la invasión colonial, digamos, ¿no? Pero en estos últimos tiempos está siendo muy desafiante como asumir un proceso de respeto y de despojo de actitudes coloniales, ¿no? Que aún siguen presentes en la Iglesia Católica, pero también en las otras ¿no? Denominaciones eclesiales, ¿no? Entonces, y cada vez pues las otras denominaciones eclesiales, sobre todo de tintes más fundamentalistas, son muy agresivos con la vida de los pueblos. Y en muchas organizaciones, los pueblos que han sido convertidos, como dicen ellos, al Evangelio, van a buscar como generar la relación utilitaria con la tierra, la relación de equilibrio, de armonía, de reciprocidad, de complementariedad con las diversas comunidades de vida se va perdiendo, ¿no? Entonces se establece ya como una relación mucho más utilitaria con la tierra, ¿no? Entonces muchas de esas comunidades dicen, queremos nosotros sí saber los derechos de la tierra, pero ya no nos hablen de Pachamama, no nos hablen de que los espíritus del agua, de la montaña, no, para nosotros Dios es importante, ¿no? Entonces, sí, es otra noción, ¿no? Hay otra noción, y estos movimientos van teniendo, ¿no? como su auge, ¿no? Y claro, son movimientos que responden también, ¿no? A dinámicas de exclusión que viven muchas de las poblaciones indígenas en las ciudades, ¿no? Y en los mismos pueblos, ¿no? Entonces, como que las iglesias se presentan como espacios que van a, como, ¿no? dignificar la vida, pero por otra parte también vacían, ¿no? La vida con este afán civilizador, porque todavía como el afán es eso, ¿no? Del evangelio que civiliza, ¿no? Esto un poco. Muy bien, profesora Sofía, pasamos con la segunda pregunta que tenemos aquí en chat. Esta la hace Yulisa Anaya. Y Yulisa pregunta, profesora, ¿cómo cree usted o cómo explicaría usted que lograron mantenerse pues los pueblos originarios? ¿Cómo fue su proceso de resiliencia y de resistencia pues frente a esta hegemonía y constitución de lo uno, ¿no? Del mundo de lo uno? Y sí. Sí, justamente, ¿no? La recreación de la vida y la resistencia ante el mundo de la uno ha sido asumiendo que hay diversas fuerzas de vida, ¿no? Entonces, asumir la pluralidad, ¿no? La pluralidad de la vida. Esto ha sido como la fuerza que ha mantenido a muchos de nuestros pueblos, ¿no? A ser condenados a morir como pueblos. Entonces eso les dio muchísima fuerza, ¿no? A seguir como reconociéndose como parte de esa historia mucho más antigua de las que llegaron, ¿no? A estos espacios. Y aunque el discurso colonial siempre ha sido como muy de enajenación, ¿no? De las identidades, de la vida, y ahí como que ha habido como mayor como vínculo con la ancestralidad, ¿no? Y crear una serie de relatos, ¿no? Una serie de narraciones, de relatos que han sostenido la vida de los pueblos, ¿no? Y eso va a ser muy fundamental, los relatos, ¿no? Y por eso es que es tan importante, ¿no? Escuchar con tanta atención los relatos que van
narrando, ¿no? Los pueblos y en qué tiempo se narra, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y eso mantiene como la fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí en el contexto andino, el relato de en Bolivia tuvimos un gran levantamiento indígena que ha sido en el año 1770-80, ¿no? Con Tupac Amaru, ¿ya? Y su compañera Bartolina Sisa, que era una gran estratega, ¿no? Entonces, que movieron realmente al sistema colonial, ¿no? Y sí, hubo toda una articulación, ¿no? Muy, muy profunda ahí. Y en el sur de Perú, en el sur andino de Perú, estaba toda la movilización y la resistencia de Tupac Amaru, ¿ya? Y su compañera de vida también, ¿no? Micaela Bastías. Entonces, claro, el sistema colonial se puso fuerte y bueno, las dos parejas han sido, ¿no es cierto?, como silenciadas, ¿no? Uno decapitado, el otro descuartizado, eran formas, ¿no?, de amedrentamiento que se tenían. Sin embargo, los pueblos han generado una narrativa muy profunda en torno a esos cuerpos desmembrados. ¿Ya? Entonces, cada vez que el pueblo empieza como a tejer o a sentipensar su organización, es como dicen, no, ya, ¿no? El cuerpo de Tupac Katari se está reintegrando, ¿no? Nos estamos vinculando como pueblos y estamos sintiendo su reintegración, ¿no? La reintegración de ese cuerpo desmembrado, ¿no? O lo mismo en Perú con Tupac Amaru, ¿no? La cabeza, ¿no? La cabeza que está ahí, como dice, está como semilla, ¿no? Y ya va a surgir, ya va a brotar, ¿no? Va a brotar. Y de ese brote, ¿no? Nosotros vamos a salir y vamos a como seguir creciendo como pueblos y seguir organizándonos como pueblos, ¿no? Y seguir caminando en esas rutas de la resistencia colonial. Entonces, son narrativas que sostienen la vida de los pueblos y así cada pueblo ha tejido sus propias narrativas que no necesariamente tienen que ver con la palabra. Puede haber muchísima narrativa que está expresada de diversas formas. De diversas formas. Lo que les digo, no solamente es la palabra, sino hay diversas narrativas, nosotros decimos textos tejidos, ¿no?, que andan y que sostienen la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, eso ha sostenido mucho, ¿no? Y como que esta noción de sanar la tierra, ¿no? La sanación de la tierra ha sido importante. Y por eso las ritualidades, ¿no? Como que se han ido recreando. Y en esa recreación también han ido como asumiendo o integrando algunos símbolos cristianos que podían como dialogar, ¿no?, con las cosmovivencias de los pueblos. Pero esa integración no ha sido así de manera directa, sino ha sido como sentipensada, dialogada, reinterpretada, ¿no? Y por eso es que vemos en muchos pueblos también símbolos cristianos, pero que ya han adquirido una forma propia, ¿no? Un modo propio que les ayuda como pueblos, ¿no?, a seguir como organizándose y recreando la vida, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias, profesora Sofía. Tenemos otra intervención de la profesora Susana. Profesora Susana, adelante. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, profesora Sofía, por su tan bella presentación. Yo tengo una pregunta que tiene que ver, de pronto no está tan relacionada con la espiritualidad, pero más o menos, y tiene que ver con lo de las semillas. O sea, yo me preguntaba qué pasa con la intervención de Monsanto en Bolivia y si las mujeres que cuidan las semillas tienen algún tipo de resistencia, digamos, organizada o, digamos, que les permita, digamos, como preservar la multiplicidad de semillas de maíz, de soya, sí, o sea, toda esa cantidad de cosas que Monsanto está apropiándose para un tratamiento de transgénicos y que prohíbe la multiplicidad de semillas y todo eso. Entonces me preguntabas eso, si hay algún tipo de resistencia por parte de las mujeres. Gracias. Profesora Sofía, el micrófono está desactivado.
Sí, disculpe, muchas gracias, Susana. Y sí, la resistencia viene a partir de las mismas espiritualidades. Ya las mismas espiritualidades hacen que realmente las mujeres sigan como generando vínculo con las semillas, ¿no? Entonces yo recuerdo una abuela que decía, dice que ya hay otro tipo de semillas, ¿cómo serán? Están trayendo de otro lado, me decía. Y dice que ya no necesita mucho cuidado. Ay, ¿cómo serán esas semillas? Y sí, ¿no? Habrá que mirar ¿cómo? Dice, ¿cómo? Nosotros con nuestras semillas hablamos, les cantamos, les bailamos, y así nos crecen bien, y también les pedimos, ¿no? Que ellas pues nos cuiden y nos alegren, y en carnavales le hacemos su fiesta, y cuando las recogemos igual, ¿no? Entonces hay como una dinámica de diálogo. Entonces la resistencia se da de esa manera. Y a veces esas formas de resistencia no son asumidas como tal, ¿no? Entonces como que uno siempre quiere ver, ¿no? Manifiestos y ¿no? y cosas así. Pero esas resistencias más cotidianas de vínculo, de relaciones, son las que hacen que todavía la diversidad de las semillas se mantengan. Ya, y aparte de eso, en los mercados, yo he visto, ¿no? He caminado bastante en Ecuador, en Perú y aquí en Bolivia también, y es muy interesante cómo las ferias agrícolas, ¿no? Donde los mismos productores y las productoras llevan, ¿no? Sus productos ahí, y todavía hay en Perú, en la zona surandina de Perú, hay todavía mercados de intercambio donde el sistema monetario no figura, ¿no? Entonces ahí es la conciencia, ¿no? La conciencia de cómo vas a generar la reciprocidad de tus productos, ¿no? Y esos espacios son los espacios justamente de resistencia y las que mantienen la diversidad de las semillas, porque en esos espacios es para dialogar, para hablar, ¿no? El encuentro sirve para eso, ¿no? Para ver cómo vamos a generar ese proceso de crianza mutua, que no es domesticación, porque a veces, ¿no? Se tiene ese término, ¿cómo domestican, ¿no? Los seres o las semillas? No, sino es de criar, ¿no? De cuidado, de cariño, de hablarle, ¿no? Entonces tiene otra forma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que, por ejemplo, en Bolivia todavía no haya entrado la semilla transgénica, ¿no? Entonces, así como en el sistema del monocultivo, sí, la soya, por ejemplo, ¿no? Ya la mayoría de soya, aunque se dice que no hay, ¿no? Todavía la regularización de las semillas transgénicas en Bolivia, pero la soya, ya mucho de la soya tiene ese nivel de transgénico, ¿no? Pero justamente son las empresas de estas grandes corporaciones de monocultivo, ¿no? que están atentando contra los territorios y todo eso, ¿no? Y yo espero que también eso pase un poco con la noción de la coca, por ejemplo. La coca no es un producto transgénico, pero es sumamente agresiva para la tierra cuando la tierra no rota, ¿no? en su productividad. Y sí, yo creo que hay todavía mucho por seguir dialogando ahí en los mismos espacios de productores, ¿no? Y ver cómo realmente seguir cultivando esta noción de la crianza mutua, ¿no? Con las semillas y los territorios. Pero las abuelas, ya te digo, sus resistencias son muy interesantes y que el sistema va a pensar que no, que no hay resistencia, pero de fondo hay mucha resistencia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. Profesora. Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí en el chat. Esta la hace el profesor Steven Valencia y dice así. Quisiera preguntarle, profesora Sofía, por la diferencia entre lo espiritual y lo religioso que usted mencionó en la intervención. Muchos estudiosos del hecho religioso han intentado establecer una definición de lo espiritual versus o en oposición a lo religioso. Sin embargo, me parece que no es tan claro el límite entre una y otra expresión, pero desde su comprensión,
¿cómo entiende esa diferencia entre espiritualidad y religiosidad? Sí, gracias. Yo creo que nuestros pueblos salen de esas nociones, ¿no? De sagrado, de religión, de eso que se plantea un poco desde la academia, desde los conceptos o el mundo occidental, ¿no? La noción, por ejemplo, de lo sagrado, cada pueblo configura su propia noción. No hay una única forma, ¿no? De decir esto es sagrado, ¿no? No, para algunos pueblos hay espacios que son como espacios de respeto porque habitan fuerzas vitales ahí y eso se puede considerar como sagrado, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchas, son diversas formas, ¿no? De cómo se asume esta noción de lo sagrado. Y lo que más realmente en nuestros pueblos se reconoce es como la fuerza de diversos seres protectores, ¿no? Para algunos son como energías vitales, para algunos son como maestros, maestras, como guías, como protectores, ¿no? Protectoras. Entonces, esa diversidad, ¿no? de seres, ¿no? Tutelares, le llamaremos así, hace que realmente los pueblos como que se sientan mucho más afines a poder como asumir esta noción de espiritualidad, pero a partir de su propia configuración de vida, ¿no? Y sus propios modos también de generar las relaciones, ¿no? Las relaciones, los intercambios, ¿no? Este sentido de la complementariedad, ¿no? Entonces, cada pueblo diseña sus propias maneras, ¿no? Entonces, y claro, ahí cuando queremos conceptualizar, ¿no? Nociones, entonces como que esto sale de todo eso, ¿no? De todas esas formas, ¿no? Entonces, no hay, yo veo que no, y sería como muy limitado también como querer como conceptualizar, ¿no? O hacer como diferencias, ¿no? Acabar, ¿no? A complementar como cabales de qué es una cosa y otra, ¿no? Ahora, un poco desde esa perspectiva de eso de lo religioso, ¿no? Como decía Joseph Esterman en el textito que les compartía ahí, ¿no? En muchos pueblos hay muchos ritos que sí que tienen, ¿no? Que tienen sus propios ministros, sus propias ministras, que es gente que ha cultivado una sabiduría para relacionarse, ¿no? Con ciertas fuerzas de la vida. Por ejemplo, del agua. Hay una ritualidad muy profunda con los ojos de agua. Y hay gente, ¿no? Sabios y sabias que han cultivado esa capacidad de diálogo con esos seres. Entonces, ellos y ellas sí pueden como dialogar, ¿no? Con esas fuentes, los ojos de agua, que son lugares muy profundos, muy significativos, de mucho respeto. Entonces, ellos sí son los como encargados de ofrecer una ritualidad o de hablar cuando es necesario o cuando hay sequía, hacer ese proceso del intercambio de las aguas, ¿no? Para que esas aguas después, ¿no? De ese intercambio como que, ¿no? Exploten ¿no? En la interrelación y de esa forma, ¿no? La sequía se pueda vencer. Pero muchos otros ritos, ¿no? Muchas prácticas que se vive a día, no se necesita de especialistas, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, en el cuidado de las semillas son las mismas mujeres, ¿no? Que logran como hablar, generar todos sus propios ritos, ¿no? Para el cuidado de las semillas. Entonces, no hay como formas y estructuras claras, no, más que claras, como estructuras así como bien planteadas, ¿no? A partir de una forma, ¿no? Sino hay diversas formas, ¿no? Por ejemplo, yo soy aymara. Y yo soy aymara del lado de Tiahuanaco, ¿no? Que es una zona, ¿no? Y los aymaras que están para el lago del lago Titicaca, que es el otro espacio, tienen otras formas de establecer como las relaciones también, ¿no? Con sus propias fuerzas vitales que habitan en el lago, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, no hay como una sola forma de cómo hacer esta distinción, ¿no?, entre lo espiritual y lo religioso. Pero lo que sí, casi en consenso en muchos pueblos, en muchas organizaciones, ¿no?, de pueblos, perdón, y en muchos encuentros que hay, ¿no?, lo que más se cuida y lo que más se enuncia siempre es el sentido del cuidado de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad, se habla de eso, ¿no? Nuestra espiritualidad ancestral, la espiritualidad andina, la espiritualidad de los pueblos. Entonces, como que es como más recurrente ese término que se usa, ¿no? Como que hay como mayor conexión con esta fuerza, ¿no? Y aparte de eso, por eso yo creo que tiene que ver con el sentido de ese vínculo que tenemos con las diversas fuerzas vitales, ¿no? Entonces eso como que genera así como más conexión que con la noción misma o el término mismo de la religión, que posiblemente está como mucho más vinculada y asociada también a la iglesia o al cristianismo, ¿no? Entonces yo veo que por ahí hay como esa noción, ¿no?, que se va configurando en los pueblos, ¿no? Entonces, sí, hay esa dinámica, ¿no?, que no se establece así como, ¿no?, de manera muy clara, ¿no? Gracias, profesora Sofía, gracias, profesor Steven, por la pregunta. Y bueno, si no tenemos más intervenciones y ustedes me lo permiten, yo quisiera cerrar el espacio con una pregunta que está muy relacionada con el planteamiento del profesor Steven y con lo que usted nos acaba de compartir, profesora Sofía. Y tiene que ver con lo que me llamó también muchísimo la atención de su exposición, y era en esta declaración de mujeres en Oaxaca, como se decía que revalorar la espiritualidad como el eje principal de la cultura y de los pueblos. Y esto pues me llamaba mucho la atención, un poco pensando el estado actual, o más bien la percepción actual de lo espiritual o de las espiritualidades. Yo lo pensaba como en dos vertientes. Por una parte, o desde algunos sectores y desde algunas vertientes, con cierto rechazo, aversión o sospecha hacia lo espiritual, ¿no? En tanto, algo que usted también decía, que era como adoctrinamiento, domesticación de los sujetos, ¿no? Y por otra parte, o en el otro extremo, encontramos este nuevo mercado de lo espiritual, ¿no?, en el cual yo asisto a esta estantería en donde hay un montón de prácticas y representaciones espirituales, y yo simplemente, digamos, puedo escoger y puedo ponerme o quitarme estas prácticas como si fueran un accesorio, ¿no? Entonces yo lo pensaba un poco como en esos dos extremos. Entonces me gustaría mucho saber usted qué piensa respecto a esto. Profesora, el micrófono. Disculpa. Sí, la espiritualidad o las espiritualidades de los pueblos, ¿no?, ancestrales, en la ancestralidad estoy ubicando también a los pueblos afros, ¿no?, siempre es visto con sospecha, ¿no?, siempre. Y sí, en plena pandemia, por ejemplo, en Guatemala se atentó contra la vida del sabio Domingo Choc, ¿no?, en plena pandemia, ¿no? Entonces se lo acusó de brujo, ¿no? Y no, él era un gran herbolario, conocía muchísimo la sabiduría de las plantas, pero como se tiene como ese prejuicio de que lo indígena es brujo, es endemoniado, y mucho más cuando tiene ese saber de conexión con otras fuerzas, porque en el cosmos habita, ¿no?, diversas fuerzas, y hay sabios y sabias que cultivan esa relación. Entonces, y eso es visto con sospecha. Es lo mismo que han hecho en Occidente con la casa de brujas, ¿no? Entonces, mujeres que tenían una sabiduría profunda de conexión con el cosmos, eran sanadoras, eran sabias, eran parteras, ¿no? Entonces eran, ¿no?, mujeres con mucha saber, mucha sabiduría,
Y claro, y ese poder, ¿no?, de relación con estas otras fuerzas, las llevó pues a ser vistas como endemoniadas y como tenían pláticas con el demonio, ¿no? Y eso pues las llevó a ser condenadas en las hogueras, ¿no? Entonces esas mismas prácticas como que ¿no?, que están en nuestros tiempos, ¿no? Entonces cuando ya nos ven así como de manera extraña haciendo, ¿no?, cierto rito, entonces como que eso se rechaza, ¿no? Se rechaza. Y hasta nosotras mismas, los mismas descendientes de los pueblos, ¿no? Entonces hemos visto a veces ciertas prácticas con sospecha, ¿no? Con sospecha, porque así también nos han hecho creer, ¿no? Nos han hecho como, hemos aprendido de una configuración religiosa, ¿no? Y por mucho tiempo hemos negado también esta noción de relacionalidad y de configuración de un mundo plural de diversos seres, ¿no? Entonces, cuando en los colegios nos enseñaban y nos decían, los pueblos que vivían en estos territorios eran politeístas, ¿no? Y por lo tanto vivían con sacrificios, y eso era como un golpe para nosotros, ¿no? Entonces, cuando todo era pues la configuración de ese Dios único, ¿no?, protector, creador del cristianismo, y los nuestros politeístas, hartos dioses, ¿no?, y sacrificadores, y bueno. Y eso nos llevó a rechazar nuestras formas, ¿no?, de asumir nuestra relación con, ¿no?, con estas fuerzas. Y ha tenido que pasar mucho tiempo para que nosotros también asumamos y digamos, sí, y si nos dicen que somos politeístas, pues lo somos, ¿no?, según la vista de ellos, ¿no?, porque dialogamos con muchas fuerzas vitales, ¿no?, y si a eso le llaman politeísmo, lo somos, ¿no?, pero eso ha tenido que pasar un buen proceso, ¿no? Ahora, lo que tú dices, la fuerza del mercado religioso, ¿no? Esto también llega a los pueblos, ¿no? También. Ya en Bolivia sí, mucho de nuestras prácticas, ¿no?, rituales se han comercializado, ¿no? Se han comercializado desde que ha adquirido ese sentido de lo monetario, ¿no? Sí, podríamos hablar así de un común mercado religioso andino, ¿no?, que no se diferencia mucho de ese mercado religioso que también lo tiene el cristianismo, ¿no?, a través de muchas de sus denominaciones, ¿no? Entonces hay esa noción, ¿no? Se puede, en otros territorios de la misma manera, ¿no? Entonces, cómo se comercializa, ¿no?, ante la necesidad, porque también hay una búsqueda de espiritualidad profunda de muchas poblaciones, ¿no?, que quieren como hacer esa conexión profunda. Entonces, claro, y el mercado religioso como que se presenta, ¿no?, ahí. Y sí, hay muchos cursos, muchas pero que tienen justamente esa noción, ¿no?, ese matiz mucho más vinculado a la noción de lo económico, de vender, digamos, como el producto, ¿no?, de los pueblos, ¿no? Entonces, como algo con el cual se puede lucrar, ¿no? Entonces, eso sí ¿no?, se da. Y esto justamente tiene que ver también con cuando el sentido de nuestras espiritualidades, de nuestras relaciones se va vaciando, ¿no? Entonces se vacía y por lo tanto en ese vaciamiento se puede, ¿no es cierto?, tergiversar los sentidos, ¿no? Se puede tergiversar los sentidos, ¿no? Y esos sentidos empiezan también a perderse, ¿no? Y sí, ese es un gran desafío. Ese es un gran desafío, ¿no?, que tenemos como pueblos, ¿no? Hace 2 años tuvimos una conversación con sabias de Coyoriti, en Cusco, y toda esos apus, ¿no?, que son los nevados más grandes que tenemos, ¿no?, en la región andina, toda esa cordillera, ¿no?, está sufriendo graves consecuencias por el calentamiento global. Entonces, cada vez la nieve va bajando. Y ahí realmente hay apus que ya no tienen nieve. Y las abuelas, ¿no?, decían con mucha preocupación, dicen, nosotros vemos eso, y ahora los espíritus que viven ahí, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Y ya no están los que sabían hablar con esos espíritus. Muchos ya
viven de otra manera. Ahora, ¿quién va a hablar con ellos? ¿Quién va a hablar? Y esa es una preocupación, ¿no? Para mí era muy profunda ¿no? Esas palabras de las abuelas ahí, ¿no? Porque no era tanto la preocupación, ahora, ¿qué vamos a hacer como nosotros como pueblos? No vamos a tener agua, no vamos a tener productos. No, sino era como ¿no? La preocupación por esos espíritus, ¿no? Esos espíritus que habitan en esos espacios. ¿Quiénes les van a cuidar? ¿Dónde van a ir? ¿No? Y cuando un espíritu no está cuidado, no entra en esta relación, también puede generar desequilibrio, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Con esto de seguir como profundizando en la noción de las espiritualidades de los pueblos. Y yo creo que ha sido muy acertado en el encuentro de mujeres que hayan pedido eso, ¿no? Que realmente nos dejen, ¿no? Nos dejen profundizar en nuestras espiritualidades, porque claro, siempre como el sistema tutelaje ¿no? de la religión oficial, como que quiere, ¿no? Como guiar, orientar todos estos procesos, y no, y es decir, que nos dejen, ¿no? Porque tenemos nuestras formas. Entonces yo creo que sí, estamos como en un tiempo ¿no? de seguir como profundizando con todos los desafíos, pero seguir como esa ruta. Los abuelos, las abuelas, ¿no? Los que todavía nos acompañan de otra manera, nos seguirán orientando. Yo confío en eso, ¿no? Como que ahora implica como mayor conexión con esos otros mundos que no vemos, ¿no? Para seguir buscando el saber y las espiritualidades de los pueblos. Profesora Sofía, muchas gracias por compartir su conocimiento, muchas gracias por compartir su experiencia. A todos y a todas los presentes, los que nos estén escuchando, gracias por su participación y por su amable escucha. No olviden que nos vemos en la sesión número 2 este próximo jueves 22 de septiembre a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y esta segunda sesión se denomina Entre Hagiji y el Ubuntu, formas complementarias de espiritualidad indígena y afro, a cargo de Selmic Vivas Hurtado. Entonces, los y las esperamos en esta segunda sesión. Muchas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego y feliz noche. Bien, muchas gracias, Steven. Sí, gracias. Y que sigamos en camino. Hasta pronto. Gracias. Gracias.